Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa. Diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Tienda de ropa Cactus, camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. Bienvenidos, mil disculpas por el retraso y los problemas técnicos que nunca faltan en vivo y en directo. Gracias a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo este jueves 3 de marzo el programa Mesa de Diálogo. Empezamos sin más preámbulos con nuestro primer invitado de esta noche. A continuación presentamos al economista Marcelo Vázquez, también del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Cuenca y además representante de las personas con discapacidad a nivel nacional. Estimado economista Vázquez, bienvenido. Fernandita, un gusto para mí el poder colaborar con esta entrevista. No, totalmente comprensible con los problemas técnicos, realmente no podemos nosotros intervenir. Estoy a las órdenes. Estimado Marcelo, sin duda es compleja la situación del COVID-19 a propósito de cumplirse hoy un año precisamente de haber presentado el primer caso, el caso cero, haberse hecho público, el famoso partido de fútbol entre el Barcelona y un club deportivo de Latinoamérica que conglomeró a 40,000 asistentes dentro del país y también de la región, con los casos múltiples de muertos en las calles, hospitales abnegados. Sin duda, el tema del COVID-19 ha sido muy, muy doloroso, muy complejo y seguimos enfrentando a lo que ha significado esta emergencia. Pese a los esfuerzos que han hecho grandes países, grandes naciones, pero sobre todo grandes científicos e investigadores en desarrollar vacunas, el Ecuador ha 0.06% de su población. El día de hoy llegó la cuarta dosis de vacunas a la ciudad de Cuenca. Sin embargo, con todos los escándalos de corrupción, las vacunaciones que se han dado a personas cercanas al gobierno, cercanas al exministro Ceballos, sin duda han escandalizado la poca transparencia, la poca que sin duda, a más de ser insuficiente, ineficiente y desde luego ha estado sesgado de muchos señalamientos. ¿Cuál es la posición de las personas con discapacidad a propósito de esta situación? Muchas gracias. Bueno, empezaré señalando que efectivamente hace ya un poco más de un año en China apareció el primer caso del COVID-19, luego de haber comido. Y nosotros acá los ecuatorianos pensábamos que nunca iba a llegar ese problema al Ecuador, que nosotros estábamos muy lejos de ello y que no íbamos a ser afectados. Pero efectivamente, usted lo ha dicho, ya hace un año se presentó el primer caso acá en el Ecuador de problemas, muchos enfermos, múltiples fallecidos, muchas familias que se han quedado realmente económicamente en la calle porque han tenido que perder sus trabajos, pandemia colectiva, y que eso ha generado realmente múltiples problemas. Las personas tenemos que cuidarnos,
y efectivamente ajustarnos a las medidas de bioseguridad es la única manera de estar evitando que nos afecte ese problema. La vacuna se convierte en una alternativa, pero desgraciadamente el Ecuador ha estado a la cola del ratón, es decir, realmente estamos nosotros muy por debajo de los promedios mensuales y anuales de lo que está pasando con otros países y otras regiones aquí mismo en América Latina. En el Ecuador, hasta el día de ayer, con datos entregados por el propio Ministerio de Salud, se han inoculado alrededor de 42.114 vacunas, es decir, 6.228 con segunda dosis y 35.886 con la primera dosis. Entramos a partir del 1 de este mes a la fase 1 de vacunación, es decir, en la cual va a participar personas del personal de salud de toda la red pública y privada que no fueron parte de la primera etapa, es decir, de la etapa 0. También están llamados para esta segunda fase la policía, fuerza pública, los docentes de todos los niveles, población con discapacidad y personas con enfermedades terminales, adultos mayores, recolectores de desechos. Es decir, hasta la fecha tenemos 42.000 dosis de vacuna. ¿Y quiénes están contemplados en la primera fase? Solamente me he permitido hacer una muestra para demostrar lo que yo quiero señalar. Profesores fiscales en el Ecuador, 167.000. Profesores privados, 33.000. Profesores universitarios, 35.000. Policías, 49.000. Militares en servicio activo, 168.000. Personas con discapacidad en el Ecuador, 455.000. Servidores públicos en educación, 26.000. En el área de la salud, 9.400. En la función judicial, 10.200. En bienestar social, 10.000. Es decir, tenemos 42.000 vacunas para este mes acá en el Ecuador y somos 960.000 personas que estamos convocados para ello. Entonces aquí realmente viene el problema, mi querida Fernanda. ¿Cómo se va a hacer y cómo se va a distribuir esas vacunas entre la población que está contemplada para esta fase 1 de vacunación? Sin duda el problema es complejo y no solo porque se tiene la certeza de que son insuficientes las vacunas para las personas que requieren en situación vulnerable, con enfermedades catastróficas, con alguna discapacidad y que obviamente son personas de atención prioritaria, sino además queda esta sensación de impunidad ante hechos no solo reñidos con la ética, sino con el ser humano, con el sentir, la solidaridad y lo lógico de lo que se debería entregar a las personas que realmente necesitan y que en muchos de los casos no tienen la posibilidad económica de acceder precisamente y miserable, que Diego Kendo o que Rodrigo Paz hayan tenido acceso a estas vacunas de primera mano cuando personas de la tercera edad, por ejemplo, en los asilos de ancianos, o personas con discapacidad, personas que también tienen alguna condición preexistente de salud y que evidentemente deberían estar en la primera fila, docentes, como usted lo ha dicho, los médicos, del personal de la salud. ¿Qué sensación le proporciona este hecho? Bueno, usted ha puesto dos ejemplos muy claros de personas que no debían haber recibido la vacuna y lo hicieron. Familiares del exministro de Salud están también vacunados y eso hace pocos días. Pero inclusive ya se dio un caso mucho más puntual en nuestra provincia, cuando las vacunas que llegaron la semana anterior fueron destinadas a personal de la Fiscalía acá en el Azuay, cuando ellos no estaban dentro de la fase 0 de vacunación. ¿Y cuál fue la razón que se emitió para haber dado esas vacunas a ese personal de la Fiscalía? Es que ya habían abierto la caja de vacunas y como no tenían a quién poner, simplemente allí estaba congregado un grupo bastante considerable de personas y hacia allá eso ya deja de ser un hecho lógico para convertirse realmente en una malversación. Y eso es lo que está pasando acá realmente en el Ecuador. Ahora, concretamente con el grupo al cual yo estoy representando, que es la discapacidad con dignidad, es decir, somos
un grupo de personas que tenemos una discapacidad o una incapacidad en algunos casos. Bueno, realmente nosotros no tenemos quien nos represente. Nos hemos dirigido varias veces al Consejo Nacional de Discapacidades, al CONADIS, para pedir, para solicitar que encabece como entidad que nos representa, encabece y haga una lista para ser nosotros beneficiarios precisamente de la vacuna. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Que ellos no tienen la información, que la información que ellos tenían hasta hace 2 años pasó al Ministerio de Salud, de tal suerte que ellos ya no tienen ninguna información. En el Ministerio de Salud dicen que ellos no tienen la información, sino tiene el CONADIS. Es decir, se está pasando el problema de una entidad a otra y lo que nosotros encontramos este rato, un momento de desatención justamente para todas las personas que deberíamos estar incluidas. Sin duda es compleja la situación y esperamos que tengan respuesta, esperamos que efectivamente se vaya priorizando a quienes realmente lo necesitan. Este gobierno no deja de ser menos que nefasto y nos deja. Muchísimas gracias por este espacio, por este diálogo y esperamos también nos tenga al tanto del devenir de esta noticia. Muchas gracias, Fernandita, a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias. Y seguimos con nuestro siguiente segmento en esta mesa de diálogo. Esta noche tenemos a grandes invitados. Está con nosotros el vicealcalde de la ciudad de Cuenca, el arquitecto Pablo Burbano. Además, nos acompaña también desde su casa el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas y especialista precisamente en el tema que vamos a tratar. Y también a propósito nos acompaña el ingeniero Galo Telesaca, quien fue director de pabellones de la cárcel de Turi. La grave situación que vive la ciudad de Cuenca es inaudito, es insostenible y desde luego impresentable el papel y el rol que han presentado las autoridades. A propósito, hemos pedido insistentemente que nos brinde declaraciones o una entrevista el coordinador zonal del Ministerio de Gobierno. Me refiero al ex periodista y hoy por hoy abogado Juan Fernando Valencia. Ante su negativa, estuvimos también pidiéndole al señor gobernador, quien nos supo indicar que tampoco está autorizado. Pedimos un acercamiento con el general Rómulo Montalvo, director de la cárcel de Turi, otra negativa. Estamos atentos, estamos a la expectativa de que alguien nos responda. Sabemos que el coronel Moncayo, el director del SNAI, no nos va a atender, no nos va a responder, su escueto mantendrá los canales de comunicación por los boletines o los comunicados que efectivamente emiten como director del SNAI. Lamentable y vergonzosa situación la que vivimos, la que estamos sufriendo los cuencanos por los más de 2.800 privados de la libertad que viven en hacinamiento y en descontrol, en una matanza inaudita, jamás antes vista, aquí en el Ecuador y aquí especialmente en la ciudad de Cuenca. Volvemos a una breve pausa publicitaria, confirmándome Giovanni Javier, nuestros técnicos, si es que ya está conectado el señor vicealcalde. Le visualizamos ya al ingeniero Tenesaca, al coronel Pazmiño. Gracias, Marcelito, un abrazo. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa, diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa.
Tienda de ropa Cactus. Camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez. Firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez. Firma de abogados desde 1873. Amigos, amigas, de vuelta. Gracias por estar sintonizando este espacio de mesa de diálogo, por estar conectados y siempre atentos. Somos más de 8,000 seguidores ya desde que empezamos este proyecto llamado La Mirillese desde Cuenca, el pasado a finales del mes de septiembre, y recordamos, mantenidos con el asambleísta José Serrano, ex ministro del Interior, pasado 23 de febrero. Él había indicado, no solo en este espacio, sino públicamente, que inteligencia policial conocía precisamente en manos de estas autoridades ineptas iba a suceder. Él ha dicho, de la justicia son 200 PPLs de máxima seguridad que habían sido liberados, que habían en libertad con esa famosa prelibertad. Sin duda es compleja esta situación, sin duda lo que vivimos es inaceptable, pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que hay, cero respuestas de las autoridades a cargo y sin duda el terror aquí en Cuenca como en el resto del país de que se vuelva a suscitar estas matanzas de las más graves de toda Latinoamérica en el sistema penitenciario. Pazmiño, experto en materia de seguridad. A decir de usted, coronel, ¿cuál sería el detonante que efectivamente en las cárceles del país, pero sobre todo y específicamente en la ciudad de Cuenca? Gracias. Yo quisiera hacer primero un análisis rápido, retrospectivo, para fijar dónde nace el problema en Colombia luego de la reunión que se da en Sinaloa, en donde las organizaciones de crimen organizado transnacional y los carteles internacionales mexicanos establecen que es necesario trasladar gran parte de la infraestructura del narcotráfico hacia algunos países latinoamericanos. Pero dentro de esos países tenían que seleccionar algunos de ellos que tenían mejores características para esta instalación del narcotráfico. No alargo el cuento, dentro de estas características especiales estaba un país pequeño que era presa fácil de la corrupción. Sus autoridades no tenían ninguna legitimidad con relación a recibir o no recibir sobornos. Por otro lado, la justicia era corrompible rápidamente, los sistemas de control eran muy vulnerables, tenía tema de fronteras abiertas y tenía una característica especial, la dolarización. En definitiva, describían al Ecuador y paralelamente a esto también desarrollaron una actividad similar en Venezuela. Los carteles, 3 de ellos que estaban interesados en las acciones internas de nuestro país, cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo, trasladan parte de su infraestructura hacia territorio de estatus. Cambia de un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. El momento que cambia a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución, estos carteles que operan desde México, no quiere decir que estén acá centrados en su actividad, utilizan a terceros o 4 personas para que les sigan dando el traqueteo, sigan haciendo el traqueteo, pero necesitan unas estructuras para protección y para también que les permitan sacar gran parte de la droga o mover la droga. Dentro de esas estructuras toman contacto con algunas bandas que estaban ya operando en territorio ecuatoriano, operaban los choneros, y toman contacto rápidamente con el cartel de Sinaloa. En Guayaquil operaba los Lagartos. Así comienza esta dinámica. Mientras habían pequeñas rencillas a nivel carcelario, pero a raíz de la salida de Rasquiña y del ajusticiamiento de Rasquiña, las cosas se disparan. Y se disparan por 3 motivos específicamente. Primero, el control territorial era vital para la supervivencia de estas estructuras delictivas, control territorial dentro del sistema carcelario, el enfrentamiento y el ajuste de cuentas por la muerte de Rasquiña.
que eso indudablemente era lo que iba a pasar, y a eso creo que se refiere el señor exministro del Interior, que dice que esto se sabía desde mucho tiempo atrás que iba a generar actos de violencia. Se refiere, creo yo, a este tipo de evento. Y el tercero era el desplazamiento de las estructuras que estaban tomando control en ciertas áreas, ese desplazamiento de la competencia que les llamaban ellos. El punto de partida arranca el día 22, un día antes de la masacre que se dio en los centros carcelarios. En la penitenciaría, perdón, en la regional 8 de Guayaquil, unas 2 armas para asesinar al comandante, o al jefe de los choneros. Este se da cuenta y ordena inmediatamente que se ejecute a las personas o a las organizaciones que estaban atrás de estos eventos. Ahí nace el problema central. Y este problema central se ramifica rápidamente hacia los otros centros carcelarios. Se da la disposición a nivel nacional y 4 centros carcelarios se ven inmersos en esta violencia, en esta barbarie, diría yo, en la cual pues se comienzan a hacer ajusticiamientos tan violentos que la opinión pública, lo que yo estoy viendo es que este tipo de acciones no se va a quedar en el recinto carcelario, va a trasladarse hacia afuera, porque están buscando al momento, entre choneros y lagartos, el control del puerto de Guayaquil, que es ciertas acciones en esa ciudad, especialmente por control territorial. Tal vez hasta ahí para poder dar un enfoque muy general a la problemática que se está planteando. Vamos a seguir esta noche con este análisis con el arquitecto Pablo Burmano, él es vicealcalde de la ciudad de Cuenca, además de especialista precisamente en materia de planificación urbana. Recordemos el hecho que sucedió hace casi un año, más de un año, en donde el 27 de febrero del 2020 se veía como los PPLs de Turi hacían uso de una piscina gigantesca improvisada con agua más clara en las llaves de la cocina o en las llaves de lavamanos. Sin duda es complejo. Este hecho, a decir de muchos expertos en materia de estructuras, en materia de, efectivamente, de construcción, es gravísimo. Paredes, y tendríamos en la ciudad de Cuenca a 2.800 PPLs o privados de la libertad de alta peligrosidad en la ciudad. Estimado arquitecto, ¿cuál es la visión y la perspectiva de su persona en este tema? Gracias, Fernandita, un saludo cordial. Y bueno, es una suma de una gran cantidad de errores. El coronel Mario Pazmiño ha sido clarísimo del origen de una situación compleja que se viene dando por años, y que estas estructuras finalmente delictivas, que más que ser delincuentes comunes, pasaron de alta peligrosidad a ser parte de carteles tomados por el narcotráfico. Acciones y decisiones, lamentablemente, de autoridades gubernamentales de alto nivel, que en un momento dado perdieron el norte, y que lo que estamos viviendo es simplemente una consecuencia de la ciudad de Cuenca, en su momento en el ámbito de la planificación, una vez que el centro carcelario, que en un momento dado estaba ubicado en el centro histórico, realmente tenía un hacinamiento por la cantidad de presos que existían, fue el pretexto ideal para que en un momento dado, en su momento, la administración pasada o antepasada decidiera señalar a través de la planificación un polígono para un cambio de uso de suelo, y que en un momento dado se ubicó en la parroquia de Turi. Y claro, lo que se aprobó es un cambio de uso de suelo con la posibilidad de que en algún momento esto sea utilizado para una cárcel cantonal regional. Es decir, que en el momento dado, cuando se hizo el cambio de uso, ni siquiera se consideraba la posibilidad de que per se sea una cárcel regional. Esto sumado al hecho de que posteriormente, una vez que ya se hizo la planificación, ya se determinó este suelo con esta finalidad, fue el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior en su momento, quienes deciden, firman convenios, firman acuerdos con el doctor Paul Granda, en donde muy altos respecto a lo que querían hacer, a cuenta de que se debía garantizar el carácter de seguridad propia de una cárcel, debían mantenerse. Y eso hace que inclusive dentro de los registros de archivos de la propia municipalidad no se tengan elementos de juicio para decir que en un momento dado fue la ciudad o fue la administración en su momento quienes
diseñaron este centro carcelario. Entonces, claro, situaciones que se vienen por arrastre generando y que en un momento dado derivan en temas como los que usted comenta, Fernandita, que el hecho de haber generado una piscina en un momento dado no es sino muestra, más allá de un tema constructivo, de que la cárcel está manejada por los presos de alta peligrosidad, más no por quienes un momento dado están a cargo de su seguridad, de su control, de su gestión. Y eso obviamente es un reflejo de lo que termina pasando posteriormente con estos hechos lamentables. Y claro, si uno quiere ser un poquito mal pensado, la piscina por tal no era podrían haber colapsado con toda facilidad todas las mamposterías, que algunas de ellas son de hormigón armado, otras de otro tipo de mampostería, pero que definitivamente si eso no ocurrió, y para mí fue una de las avisos o pretensiones que se podían ya ver venir, es lamentable después que decantadores del propio gobernador reconocen, y reconocen lamentablemente cuando dicen que este rato entre bandas y sobre todo entre delincuentes de alta peligrosidad. Si el propio gobierno, si los propios representantes que deberían ser quienes den la cara, reconocen que es por una lucha de poder interna y que se ha venido dando por varios episodios, particularmente en Cuenca, al menos 4, terminando con este último lamentable, es reconocer que ellos no tienen la posibilidad siquiera de controlar al interior de las cárceles. Y claro, una cárcel de alta seguridad para los presos de alta peligrosidad que se sienten más seguros adentro que afuera. Curación con todos los recursos posibles para poder generar esta situación tal del país. Entonces, ¿qué seguridad tenemos los cuencanos, los ciudadanos, de que en un momento dado estos episodios no puedan solo ocurrir o que ocurran ya como está pasando y sobre todo inseguros? Recordarle simplemente que al inicio de la administración del ingeniero Pedro Palacios se generó la Asamblea Ciudadana por la Seguridad y a las mismas exigencias que en un momento dado se los están haciendo a través de una nueva resolución del Consejo Cantonal, ya se las hizo, pero finalmente la única respuesta del gobierno central ha sido el hecho de que en un momento dado trasladan unos pocos presos de alta peligrosidad, pero por la seguridad de ellos, más no de la ciudad. Estimado Galo Tenesaca, a propósito de información privilegiada que hemos tenido acceso como la Mirilla C, se sabe que el pasado domingo que se ejecutaron operaciones entre policía y las Fuerzas Armadas, militares también, se tenía el propósito de devolver el control de las llaves de los pabellones, el control de las cárceles, sino que los PPLs devuelvan las llaves a los guardias y funcionarios administrativos de las cárceles a sus custodios, digamos así. En la época de la pandemia se habrían entregado estas llaves a los PPLs. ¿Cuál es la situación que se vive en las cárceles? Efectivamente, que estas operaciones fueron ineficientes, que no fueron realmente exitosas, que buscaban volver el control de las llaves. ¿Cómo se explica desde adentro? ¿Cómo se explica desde el trabajo que se mantiene por los administrativos y la gente que trabaja dentro de los centros carcelarios, que esta situación se viene dando? Mi estimada Fernanda, señores panelistas, buenas noches. Sí, en la cárcel de Turi, uno de los problemas que teníamos ya en ese entonces era lamentablemente el control que tenían los PPL sobre el manejo de las llaves. En ese entonces ya teníamos ese problema. Lamentablemente, como te digo, el tema de la seguridad interna en la cárcel de Turi era uno de los problemas que nosotros teníamos desde el momento que nosotros ingresamos en esa administración, y era por el deficiente número de agentes penitenciarios que teníamos. Yo recuerdo que tenía un pabellón en el cual tenía 400 PPLs y tenía 2 agentes penitenciarios para custodiar a 400 personas privadas de libertad. Lamentablemente, 2 personas, ¿qué podían hacer ante ese número de personas que se encontraban al interior de este pabellón? Tenían que, ante situaciones que yo recuerdo que se daban de un rato al otro, los PPLs fácilmente les podían quitar las llaves. Yo recuerdo cuando estuvimos de ahí, tratamos de hacer operativos para tratar de recuperar las llaves que se habían ido ya de alguna manera sustrayendo por parte de ellos. Había muchas llaves que ya llevaban mucho tiempo en manos de ellas. Y con la poca estructura de seguridad que se tenía al interior del centro,
Recuerdo que al mismo tiempo ya la policía también abandonó el interior del centro. Prácticamente el sistema de seguridad interno se fue debilitando, lo cual permitió que ellos, y seguirá permitiendo mientras no se refuerce, no se cambie, no se aumente, de acuerdo a las normas internacionales del número de agentes penitenciarios, los centros carcelarios de Cuenca, que es de porque yo puedo hablar, seguirán en manos de los PPLs. Eso es una triste realidad. El sistema de seguridad, el sistema de bioseguridad, igual sé por fuentes de amigos cercanos, no se recuperó del último amotinamiento que hubo, que si no mal recuerdo fue en el 2019, en donde hubo una destrucción total de cámaras. Estas no fueron reemplazadas. Entonces, lamentablemente, el centro de Turi, la cárcel del Turi, está en manos de los PPLs. Veía el fin de semana unos operativos en donde me sorprendí con carne al interior que se encontraban al interior de las celdas. O sea, lamentablemente ahí se demuestra claramente que el centro de Turi está en manos de los PPLs. Eso, mi estimada Fer. Gracias, Calito. Coronel Pazmiño, sin duda lo sucedido el pasado a las personas que pudimos acceder a fotografías y videos que no solo emulan a las series más crueles y violentas de Netflix, sino que además son perturbadoras y no nos dan paz ni sosiego a quienes habitamos cerca de una de estas cárceles, desde su criterio, desde su experticia y desde su experiencia del centro de Turi, a decir de muchos periodistas y de gente que ha seguido de cerca este tema, fueron las más crueles, las más sanguinarias, con sierras eléctricas, motosierras. Vimos también cómo órganos de las personas asesinadas eran sacados y mostrados como trofeos. Realmente ver a qué se debe que claro, sabemos que en Guayaquil y en Cuenca fueron donde más casos y asesinatos existieron, pero a decir de mucha gente, en Cuenca y en Turi es donde más violencia exacerbada se mostró en esto. Se trata, lo que se trata en la misma comunidad carcelaria, lo que se trata es de infundir un miedo en la otra megabanda para dar un mensaje claro de que quién es el que controla el centro carcelario. Eso es lo que se trata de hacer. E indudablemente que cada una de las megabandas va a tratar de ser mucho más, yo diría, mucho más enérgico, mucho más violento, con índices de barbarie, de degradación humana tremendos, en los cuales nosotros podemos observar claramente cómo se hace mofa de lo que están despedazando a un ser humano. Eso es lo importante aquí. El tema está y radica en que estas dos estructuras van a seguir con este tipo de ajusticiamientos entre sí, generando estos niveles altísimos de violencia. Ya se dieron algunos indicios anteriormente, recuerda usted, creo que era en la penitenciaría de Guayaquil, donde también se decapitó una persona y gente jugaba fútbol con la cabeza. O sea, cosas completamente desquiciables, pero esa es la realidad que vivimos. Y aquí hay que hacer un paréntesis a este nivel de violencia. 1 de la Constitución. El artículo 201 de la Constitución establece claramente que el responsable de la rehabilitación de los privados de libertad y el responsable por la vida y los derechos de los encarcelados es el gobierno central. Y ese gobierno central, como lo dice la Constitución, tiene que responder por eso. Ineficiencia operativa, hay una improvisación, hay un quemimportismo a través de sus autoridades. Entonces ahí hay un problema grave, porque el COIP establece también algunas pautas interesantes y dentro de esas está el delito de omisión. No cumple lo que debería hacer para evitar un delito o para evitar la consumación de un hecho delictivo. Ahí tenemos un sinnúmero de responsables. Porque aquí, señores, el tema es, yo me voy a la casa, ahí queda el problema y ahí quedan los muertos. ¿No es así? Otros, por ejemplo, en el caso del Turi, que tiene el 50% de su sistema de
de cámaras digitales operando. El otro 50% no funciona. El sistema de inhibidores no funciona. Las llaves de los pabellones no los tienen los guardias penitenciarios. Los tienen cada uno de los caporales o miembros de las organizaciones delictivas. No es el correcto. Para poder recuperar el centro carcelario, el Turi necesita un mes completo para poder realizar todas las acciones y poder nuevamente dejar el centro más o menos operativo. Pero también ahí tenemos otro problema más grave. El problema más grave es que no tenemos presupuesto para esto. No hay presupuesto, solo hay presupuesto para ciertos servicios más. También le están debiendo, creo que de unos 2 meses atrás. Los sueldos son sumamente bajos. Entonces, hay un problema estructural. Si a esto usted le suma que existe una corrupción campante, ahí tiene un problema mucho más grave. Porque se integran todos estos elementos para generar una desestabilización, un proceso de inseguridad carcelario, que las autoridades, no, más bien dicho, haber perdido el control del centro carcelario. ¿Quién domina? ¿Quién establece las normas, las reglas de todo este sistema? Pues son las megabandas. Ustedes pusieron un ejemplo muy interesante, el de la fiesta que se dio allá en el Turi, donde habían prostitutas, había un jacuzzi ahí donde estaban metidos todos como el mejor de los whiskies. Les pongo otro ejemplo para que ustedes vean también quién controla las cárceles. En la cárcel de Quito funcionaba en el área de la panadería un call center, un centro de interceptación telefónica. La pregunta es, ¿cómo ingresó todos esos componentes al interior? Eso es un área, y lo más grave, que quienes operaban directamente los centros, los equipos estos de interceptación, eran los mismos presos. Entonces, señores, ¿quién controla las cárceles? ¿Las autoridades o las megabandas? Esa es la gran interrogante que tenemos. Sin duda. Estimado arquitecto Pablo Burbano, el Consejo de Seguridad Ciudadana a cargo de locales no ha dado respuestas efectivas a esta situación de oro cuencano. Son más de 2.800 PPLs hacinados en una cárcel que ya empezó a explotar en esta bomba de tiempo, que lo decía también el coronel Pazmiño, otros también relacionados en el tema, como el exministro del Interior y actual asambleísta azuayo, también cuencano, José Serrano. ¿Qué hacer ante esta situación? Sensibilidad, porque somos los cuencanos y las cuencanas que estamos sufriendo este hecho, una lamentable y desacertada decisión del gobierno en su momento de que se emplazara una cárcel de máxima seguridad sin haberla pedido, sin haberla requerido, y hoy por hoy estamos pagando las situaciones y las consecuencias. Mi estimada Fernanda, el Consejo de Seguridad Ciudadana hará y hace todo lo posible dentro del marco de sus competencias, pero no pasa de ser una mera gestión que decanta necesariamente en la decisión política de quién es el ente rector en el tema de seguridad, esto llámese gobierno central. Y si esta situación lo permitieron las desatinadas decisiones de los gobiernos, por lo menos de los últimos 2, uno ya de salida, definitivamente ya se vuelve un tema a su momento dado ante la corrupción, flexibilidad de la ley, ante el atractivo de ser un país dolarizado. Se le permitió carta abierta al propio, a los propios narcotraficantes. Recordemos aquel episodio conocido por todos los ecuatorianos de la salida de la base de Manta. ¿A cuenta de qué? A cuenta de soberanía. ¿Y no será que terminamos perdiendo la soberanía tal cual lo ha dicho con toda propiedad? Tenemos identificadas las propias carteles que están hechos o distribuidos el país. Y que claro, si este rato se están peleando el territorio, llámese país, ni siquiera ya las cárceles, porque las cárceles se han convertido más bien en el refugio, en el centro de operaciones, a través de un consejo de seguridad, a través del gobierno local, llámese municipio, apoyar.
Hemos hecho ingentes reclamos, resoluciones, pedidos, pero más allá de eso, esta autoridad local se ha ofrecido a poner los recursos que sean necesarios para recuperar la cárcel. Con la empresa privada, con la empresa pública y privada, para que, por ejemplo, se recupere todo el tema de seguridad interna, para que se pueda atender a los familiares de los PPLs regionales, porque ese también es un problema social absolutamente complejo que lo estamos viviendo de manera diaria. Pero si es que la voluntad del gobierno central no permite siquiera esa posibilidad, ¿qué vamos a poder hacer? Es lamentable que después de los hechos acontecidos precisamente del 23, una muestra clara del poder que tienen estas bandas y del control que tienen del centro carcelario de Turi es el propio video que emiten en un patio con todos los PPLs o la mayoría de ellos justificando las acciones. Y claro, quienes de este rato están a cargo del control, al cargo de la gestión y de la dirección del centro carcelario, con las manos atadas. Y no por ineficientes, sino porque realmente el sistema carcelario y la seguridad ya se nos fue de las manos hace mucho rato. Si es que el día de mañana los presos de alta peligrosidad deciden salir de la cárcel, tienen hasta las llaves para hacerlo. Si no lo hacen es simplemente porque ahí se sienten cómodos, tienen todos los recursos, tienen la propia seguridad. Al menos la cárcel de Turi ya está tomado por una de estas bandas delictivas o por uno de estos carteles. Lo único que ha generado es la posibilidad de que se les traslade a los otros para que no les terminen de matar, así de simple. Pero bueno, ¿cómo recuperar? La seguridad es un tema ya complejo, el problema es estructural. Necesitaremos que venga un gobierno que realmente pueda con las ciudades para respetar, porque el hecho este rato de contar con autoridades que se sienten impotentes de trasladar a los propios presos, porque eso, la manifestación, sacar a los presos de alta peligrosidad y dejarle como una cárcel regional, porque no hay la posibilidad, del sistema carcelario a nivel nacional está colapsado. Y claro, las decisiones son sumamente complejas, pero desde lo local, nosotros, al menos como administración municipal, estamos dispuestos a contribuir, a dar recursos por los cuencanos, por las cuencanas, y porque no es legítimo que un gobierno, más allá de un presidente, más allá de un ex ministro, ahora asambleísta, hayan consentido y sean realmente los causantes y sean los corresponsables de esta situación. En redes sociales de estos días, además de esas imágenes tan fuertes, que dicho sea de paso, no me he permitido ver, solo escuchando los comentarios, tomándose fotos precisamente con aquellos choneros y con aquellos lagartos y todos los demás, porque eran su seguridad personal. Entonces, si a ese nivel de degradación, de corrupción llegamos, ¿qué podemos esperar? Lo que estamos viviendo, repito, son solo los resultados de esas pésimas decisiones o de esas decisiones a veces parecen que intencionales, porque muchas acusaciones hay de que hemos vivido de narcogobiernos y al parecer eso es cierto por estas muestras. Realmente indignado y seguiremos los cuencanos luchando en hecho y en derecho si es posible, pero ante un gobierno que está a puertas de salir, que no le interesa la crisis carcelaria, que no ha podido manejar una crisis sanitaria, menos aún vamos a esperar algún resultado. Tendremos que esperar y exigir al próximo gobierno con altivez, pero también con frontalidad, que las situaciones se cumplan. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo, que deleguen la seguridad y estamos dispuestos, los azuayos y los cuencanos y los de la región, a tomar las acciones que tengamos que hacer para ser nosotros quienes manejemos esa competencia, a riesgo personal inclusive, porque estas bandas no se van a quedar tranquilas cuando se les quite el poder, que ya lo tienen bien tomado. Estimado Galo Tenesaca, es bien sabido que existe y ha existido desde siempre, han inaugurado precisamente este modelo de privado o de manejo de los privados de la libertad en las cárceles que albergan a miles y miles de PPLs, llamadas de máxima seguridad, de un modelo fracasado, ineficiente, pero sobre todo plagado de corrupción. En este ámbito, para una persona que labora dentro de un centro de privación de libertad, como se llaman ahora, pero mejor conocidos como cárceles o centros de perfeccionamiento del delito, ¿cuáles son las garantías de integridad personales y de las familias?
porque obviamente sabemos que estas estructuras delincuenciales están muy bien estructuradas, están muy bien organizadas, tienen acceso a alta tecnología, a información privilegiada y desde luego no solo que fueron insuficientes, como usted lo dijo, Galo, el número de guardias asignados para cada pabellón, sino además la inseguridad de que la vida suya como la de sus seres queridos, familiares, hijos, sobrinos, mamá, papá, etcétera, está en peligro al conocer que estas bandas que operan en todas las ciudades del país, podrían estar cercanos a estos familiares. Carlos, ¿cuál es su percepción? Mi estimada Fer, ese era uno de los problemas que se tenía, ¿no? En el centro de Turi. Creo que ahora ha empeorado eso, ¿no? A lo que está expuesto el funcionario, el que labora en pabellón, porque hay que recordar que las oficinas administrativas, las oficinas donde atiende el psicólogo, donde atendía el trabajador social, donde estaba la persona que se encargaba del área cultural, de deportes, las oficinas estaban dentro de los pabellones, ¿sí? Entonces, cuando había inconvenientes en los pabellones, muchas veces los funcionarios nos quedábamos encerrados esperando a veces que la policía recupere el pabellón para poder salir. Solo le comento una de las muchas cosas que se daba ahí. Como le manifestaba hace un momento, el débil sistema de seguridad que tiene, en este caso hablo de Turi, es fácil para los funcionarios caer sobre ciertas amenazas, porque al final, dentro de los procesos administrativos que se dan al interior de la cárcel del Turi, justamente es el tema de los procesos de los diferentes beneficios que tienen prelibertad y ese tipo de cosas, los cuales yo recuerdo cuando nosotros ingresamos a Turi, estaba en manos de los PPL. Ellos eran los que calificaban, ponían las notas de eso. En ese entonces, cuando puedo decirles, el sistema de penitenciario era en algo seguro, ya no nos garantizaba que los funcionarios no estén expuestos a amenazas, ese tipo de cosas. Aparte, como creo que usted también, Fernanda, conoce cómo es el interior del centro, es muy vulnerable. Hay un contacto directo entre los funcionarios y los privados de libertad. Miño, sin duda un tema que también ha sido una latente lucha y una latente reclamación por parte de los PPLs es el sistema que se maneja dentro de las cárceles, es decir, el llamado economato que les permite acceder a comprar ciertas cosas dentro de las mismas cárceles, también el acceso a las llamadas telefónicas, pero sobre todo, insistentemente en la comida, el hecho de que no puedan tener mejores insumos para tener una alimentación más digna dentro de lo que cabe. Y claro, ¿no? En este caso también al tener tanta corrupción dentro de este sistema que está completamente fallido, es complejo para ciertas personas acceder a ciertos beneficios, mientras a otros vemos que, como decía Galo, tienen inclusive frigoríficos, internet de alta rapidez, entre otros, para que puedan seguir realizando acciones delictivas. ¿Qué tan complejo es darles dignidad en este caso de los muchos motines que personalmente conozco que se han llevado a cabo aquí por estas situaciones, por estos hechos, por no darles también oídos a todas las reclamaciones jurídicas? La mayoría de PPLs o un gran porcentaje no tienen todavía sentencia, las cárceles están llenas de personas que no tienen todavía sentencia ejecutorial. Todos estos hechos sin duda causan mucha insatisfacción y también en ya tener ansiedad, tener descontrol y personas que están acostumbradas a vivir en violencia, se desata y exacerba muchísimo más. Primero es necesario indicar cuál es la economía. Yo creo que la falta de presupuesto adecuado, que fue reducido de cerca de 75 millones a 17 millones, nos da una idea clara de cómo el Estado visualiza la problemática carcelaria en el país. Pero con esos pocos recursos no alcanza para hacer lo que es la rehabilitación social, no alcanza para mejorar el sistema de salud al interior de los centros carcelarios. Fíjese que
en Cotopaxi no existe agua potable. Tienen que traer en tanqueros el agua. Esa es una realidad. Los sistemas carcelarios, además de estar repletos en su capacidad de PPLs, no hay salubridad, mínimas condiciones de salud, porque no hay profesionales adecuados para tratar el sinnúmero de afectaciones que tienen también los PPLs. Ahí no se necesita, señores, se necesitan sociólogos, psicólogos, psiquiatras, porque usted está viendo que los niveles de comportamiento de estas personas son sumamente alarmantes. Sobre las personas que no han sido sentenciados, el 16% de la población carcelaria de 37.436 PPLs que existen en el país, el 16% están detenidos en las cárceles sin sentencia ejecutoriada. Esto quiere decir, señores, que hay una flagrante violación ahí de los derechos de esas personas. Porque la ley, por un lado, la Constitución, por otro lado, el tema de el Código Penal Integral y un sinnúmero de instrumentos legales adicionales, establecen claramente que solo a los centros carcelarios deben de ir personas con sentencia ejecutoriada y no prisión permanente. ¿Pero por qué es eso? Porque también hay un negocio atrás de eso. El negocio de explotarle a esa persona o amenazarle que le van a meter preso a cambio de recursos. La justicia también está enmarcada dentro de lo que es la impunidad y la corrupción. Entonces tenemos problemas estructurales sumamente graves. Hay que pensar, yo siempre he dicho, es necesario ir visualizando soluciones. Ya tenemos el diagnóstico, tenemos el problema, pero yo creo que las soluciones, yo he planteado en varios medios de comunicación una reingeniería total de todo este sistema. Y esa reingeniería total, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero tiene que necesariamente la Policía Nacional hacerse cargo de todos los centros carcelarios, los 53 centros carcelarios, hacerse cargo temporalmente por 1 año y medio, hasta que se forme nuevos guías penitenciarios, nuevos administradores penitenciarios, pero no con las problema, sino más bien con estándares internacionales que verdaderamente puedan cumplir la misión y la función para la cual están siendo designados. El problema en nuestro país es que estas funciones son entregadas a dedo, cuotas políticas, y esas funciones ahí no son para personas que sean o que no tengan una experticia clara en el manejo de centros carcelarios. También yo creo que es sumamente importante que vayamos pensando a futuro en las alcaldías, en el sistema de justicia, en el sistema carcelario, vayamos pensando en lo que es la privatización carcelaria. Sistemas de privatización carcelaria en la cual la empresa privada participa directamente de estos procesos de privatización carcelaria y en donde ha dado excelentes resultados en diferentes países, Estados Unidos, en Francia, en Chile, cerca del 62% de los centros carcelarios resultados, porque el Estado como tal no pierde el control. El Estado impone reglas y las empresas privadas que quieren participar en eso, pues se sujetan a esas reglas. Y dentro de las principales reglas, personal asignado para que cumpla esas funciones. Entonces ahí sí van a buscar estándares sumamente altos para ese tipo de guardias, de guías penitenciarios, que cumplan los estándares porque el tema de la empresa y el contrato está ahí presente. Otra cosa que se tiene que considerar es, señores, que el Estado deje de ser paternalista. Acá damos todo como Estado. Salud, alimentación, vivienda, acá, ir a la penitenciaría o a una cárcel. Señores, en otros países la gente que ha ofendido, agredido, trabaja para pagar en cierta forma esa ofensa a la sociedad. Y eso le permite a él también tener una mejor asistencia en salud, una mejor alimentación, una mejor tema de vestuario, mejores niveles
de diferentes aspectos dentro de la seguridad del centro carcelario. Eso es lo que hay que propender. Y hacia allá tenemos... No, señores, hay que coger estos modelos, traerlos acá, aterrizar en territorio y ver si verdaderamente este tipo de modelos puede servir o puede acoplarse al sistema ecuatoriano. Pero paralelamente a esto hay que hacer reformas también legales. Y paralelo a esto hay que hacer políticas públicas concretas, desde la estructura gubernamental hasta las estructuras sectoriales, donde tienen que aterrizar y luego no tienen necesariamente que ponerlas dentro del tapete de discusión y planificación. A propósito, arquitecto Urbano, sobre la propuesta que salta a la mesa de privación de la libertad, ¿sería esa una alternativa para el Centro de Privación de Libertad de Turi, que sin duda es hoy por hoy el gran terror de los cuencanos? Supuestamente, o más bien, creemos que esa sí puede ser una alternativa. Ese es uno de los planteamientos que desde el Cantón Cuenca se le ha hecho al señor presidente, al ministro, respecto de que nosotros podríamos contribuir precisamente si es que nos delegan cierta parte del control de la seguridad poniendo recursos. Porque si bien no es nuestra competencia, tampoco estamos en condiciones de lavarnos las manos y ver para otro lado cuando la realidad de la seguridad de la cárcel y de la ciudad atenta también sobre un tema de desarrollo económico. La ciudad, creo que de alguna manera los propios cuencanos, la empresa privada, ha dicho y con frontalidad desafusos económicos, porque entendemos que una persona, un ser humano rehabilitado, también puede generar economía para su familia, para él mismo, y creo que si además se cumple con aquella exigencia en la que sí vamos a insistir permanentemente de que la cárcel sea regional, nos permite en este momento dado, por esta circunstancia de un familiar que tenga que por los azares de la vida o por lo que fuese estar en la cárcel, quede en desatención, quede en vulnerabilidad. No todos los PPLs son de alta peligrosidad, no todos los PPLs corresponden a estas bandas o a estos carteles, y ciertamente que la Corte Constitucional, por varias ocasiones, al menos dos, ya ha llamado la atención al propio Estado, para que el Estado sea el que atienda los problemas estructurales que afectan los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad y la convivencia pacífica dentro de los centros de privación. Si a la propia Corte Constitucional el gobierno no ha sido capaz de darles respuestas desde lo local, si hacemos propuestas. La propia Corte Constitucional, asimismo, ante que elabore y ejecute un plan de acción de mediano y largo plazo para afrontar la crisis del sistema carcelario mediante un régimen ordinario, y no lo ha hecho. Y tanto no lo han hecho que se les ha pedido en reiteradas ocasiones que presenten ese plan para anclarnos a la posibilidad que propone el coronel y la que hemos propuesto ya desde la ciudad de Cuenca a través del señor alcalde. Contribuir a solucionar el problema. Estamos dispuestos a invertir recursos en aras de que esa inversión de recursos genere tranquilidad, genere seguridad, genere desarrollo en lo local. Que no nos vuelva a pasar lo que ha pasado en otros países, que en un momento dado esta violencia se salga a las calles, se salga a las ciudades, en donde, claro, el famoso Rasquiña le decían que era el Pablo Escobar ecuatoriano, y parece que hubo razón, pero que no empecemos a ver los atentados que en un momento dado serían lamentables contra autoridades, contra personas, contra tocar fondo en el tema de seguridad en el país. En sí creo que es una alternativa, mi estimada Fernanda, y estamos dispuestos como administración local a tomar el reto. Siempre que se asume una delegación de una competencia, se asume con recursos, pero si el gobierno no tiene recursos, ni siquiera para el tema sanitario, y estamos conscientes de los gobiernos locales, creo que los cuencanos van a este nuevo reto en aras de la tranquilidad y de la seguridad de los derechos cuencanos y ciudadanos. Galo, Galito, ¿quién maneja Turi? Que claras, los hechos que se dieron el 23, los hechos que se han dado los últimos meses, los últimos años, demuestran claramente que la cárcel de Turi está manejado por estas estructuras, como lo explicó el coronel Pazmiño. ¿Por qué estructuras? Por estructuras criminales, pero hay una clara disputa entre bandas que quieren liderar el centro de rehabilitación, bueno, no centro de rehabilitación, la cárcel de Turi,
de momento las autoridades y las diferentes instituciones que están encargadas de informar a la ciudadanía, ellos son los que deberían en este momento informar y decir, esta es la realidad de la cárcel de Turi. Y asimismo, como están en la obligación, también darnos propuestas de cómo se debe recuperar el tema. Creo que todos estamos conscientes, como lo hemos manifestado en esta mesa de diálogo, todos estamos conscientes, la ciudadanía y todo el país está consciente que las cárceles no están manejadas por el SNAI. Lamentablemente al SNAI se le fue de las manos por todos los problemas que se han ido presentando, la falta de recursos, la falta de funcionarios que realmente sepan del tema de la rehabilitación o del sistema penitenciario, la falta de funcionarios para cumplir, como usted manifestaba, con los diferentes procesos administrativos que los PP les presentan, el tema de seguridad, el tema de haber destruido una escuela de formación de agentes penitenciarios, el haber tenido como dos estados de excepción, estados de emergencia, en los cuales no se cumplió con los objetivos. Recuerdo hace unas semanas o días después de lo que ocurrió el 23, el presidente decía que este rato está disponiendo al ministro de Finanzas que dé los recursos, es decir, que siempre los objetivos de estos estados de excepción. Eso ha conllevado a que hoy por hoy, como usted manifiesta, y podemos decir, la cárcel de Turi está en manos de quienes están en el interior de la cárcel, que son los PPs. ¿Quiénes? No se lo podría yo asegurar, pero creo que las evidencias, lo que se ha dado, muestra claramente en manos de quién está esto. Queremos agradecer especialmente a cada uno de ustedes por acoger esta invitación a esta mesa de diálogo. Esperamos el día domingo estar también con el doctor José Serrano, con quien también esperamos ahondar más en la conversación, el diálogo de este tema para entender el complejo momento que vive el sistema penitenciario ecuatoriano, pero sobre todo, ojalá llegar a tener solución. Valencia, de que nos diga si es que nos va a entregar una respuesta al pedido de entrevista. A propósito, le recuerdo a usted, periodista crítico y agudo del emplazamiento de la cárcel de Turi, cuando en su momento ejercía la profesión de comunicador. Hoy por hoy, funcionario público, el coordinador zonal de algo que usted permanentemente criticó y señaló. Esperamos también que el señor gobernador nos dé una respuesta en el ASUAI. Hablamos de José Jaramillo y ojalá algún día el señor coronel Edmundo Moncayo nos dé cuenta de todas las reclamaciones, que no han sido una, sino varias, hechas por las del femicidio de Cristina Palacio, de Gabriela León, y de las madres víctimas del Mangajo y otras víctimas que han sido, sin duda, las verdaderas víctimas de todo este sistema corrupto, y hemos visto con grandes privilegios, en situaciones, sin duda, de mínima seguridad, de pagarse. Gracias, coronel Pazmiño, un honor, un gusto. Gracias, señor vicealcalde. Gracias, Galito, por este espacio. Conmigo será hasta el domingo. Un abrazo fuerte y ojalá el nuevo gobierno nos dé soluciones. Muchas gracias, Fer, y a las personas con las que compartimos la mesa. Una buena noche. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Una buena noche. Un gusto compartir con ustedes. Ojalá el próximo gobierno nos dé soluciones certeras y efectivas. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa, diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa.
Tienda de ropa Cactus. Camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez. Firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez. Firma de abogados desde 1873.